¿Qué tal? Bienvenidos. Hay nombres que, bueno, ya son casi leyendas, ¿no? Y Roswell es uno de ellos. Totalmente. Llevo toda la vida escuchando sobre platillos voladores, encubrimientos del gobierno, hasta autopsias de aliens. Claro, es parte de la cultura popular. Pero siempre me he preguntado, más allá del mito, ¿qué pasó realmente ese día de 1947? Hoy nos vamos a meter de lleno en los documentos, en los testimonios, para separar los hechos de la ficción. Y es que la verdad, o lo que sabemos de ella, es bastante más enredada de lo que parece. Mucho más. Para entender Roswell, creo que es clave entender el mundo de 1947. El contexto lo es todo. Exacto. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero ya estábamos en los inicios de la Guerra Fría. La tensión con la Unión Soviética era máxima. Y a nivel local en Estados Unidos había una especie de fiebre por los platillos voladores. Justo. Semanas antes, un piloto, Kenneth Arnold, reportó ver objetos con forma de platillo, y la prensa se volvió loca con eso. El país estaba en un estado de, fascinación y paranoia al mismo tiempo. El escenario perfecto para que pasara algo. Cualquier cosa fuera de lo común y más cerca de una base militar iba a explotar. Claro. Y en medio de todo eso, aparece un ranchero, William McBrazel. Después de una tormenta eléctrica muy fuerte, sale a revisar sus tierras y se encuentra el campo lleno de unos restos que no se parecían a nada que hubiera visto. Hay que ponerse en su lugar por un momento, ¿no? Estás en medio de la nada, en Nuevo México, y tu campo amanece cubierto de un material que parece del futuro. ¡Totalmente! Y los testimonios iniciales de él y de otros son la clave de todo. Describen fragmentos de un metal muy ligero, como papel de aluminio. Pero que no se podía doblar. Exacto, imposible de doblar o romper. Si lo arrugabas, supuestamente volvía a su forma original sin una sola marca. Increíble. También había unas varillas muy livianas como de madera, pero increíblemente resistentes, y trozos de algo parecido al caucho. O sea, su primer pensamiento no fue, un globo del gobierno. Para nada. La imaginación se le tuvo que haber disparado. Él no sabe qué hacer con eso, guarda unos pedazos y días después se los lleva al sheriff. Y es el sheriff quien prende la mecha, porque llama a la base aérea del ejército que estaba justo ahí, la Roswell Army Airfield. Que no era cualquier base, ¿cierto? Para nada. En 1947, esa base era el hogar del Escuadrón de Bombarderos 509. El único grupo de ataque atómico del mundo en ese momento. Ellos mismos, los que habían lanzado las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estamos hablando del corazón de la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando ellos se involucran, el asunto ya es de otro nivel. Claro. Y envían al oficial de inteligencia de la base, un mayor, llamado Jesse Marcel, a investigar. Y aquí es donde la historia se sale completamente de control. El 8 de julio de 1947, la propia oficina de prensa de la base militar emite un comunicado oficial. Imagínate, el periódico local, el Roswell Daily Record, lo publica en primera plana con un titular que hoy parece de película: RAF Captures Flying Saucer. Las fuerzas aéreas del ejército capturan un platillo volador. No es un rumor, no es un testigo. Es el propio ejército anunciando al mundo que tiene un platillo volador. El caos debió ser absoluto. La noticia le da la vuelta al mundo en horas. Las centralitas telefónicas colapsando. Era la confirmación que todos estaban esperando. Pero la euforia dura, ¿cuánto? Menos de 24 horas. Menos. El alto mando se da cuenta del revuelo y actúa de inmediato. El general Roger Ramey, desde Fort Worth, Texas, convoca una conferencia de prensa de emergencia. A ver, una pregunta. Si ya había tanta paranoia con los soviéticos y los platillos, ¿no es una locura que el propio ejército anuncie algo así? ¿Parece echarle más leña al fuego? Esa es la pregunta del millón. Una teoría es que el personal de la base, incluido Jesse Marcel, de verdad creyó que era algo extraordinario y se precipitó. Un error por entusiasmo. O la otra, más cínica, es que fue una torpeza monumental en la cadena de mando. Sea como sea, fue un desastre de relaciones públicas que tuvieron que arreglar a toda prisa. Y la corrección fue casi tan torpe como el anuncio. Casi. Porque en esa conferencia del 9 de julio, el general Ramey presenta una historia totalmente diferente. Y muestran a los fotógrafos unos restos.
Y bueno, las fotos son famosísimas. Se ve a Raimi y a Jesse Marcel agachados junto a lo que parece... Papel de aluminio arrugado, trozos de goma rota y unas varillas de madera, claramente. Nada que ver con el material indestructible de las primeras descripciones. Y la declaración es tajante. Todo fue un error. El personal de Roswell se confundió. Lo que encontraron fue simplemente un globo meteorológico. Y los titulares del día siguiente, claro, un reflejo de esa humillación. General Raimi desmiente lo del platillo. En un día pasamos de la noticia del siglo a un error. Y es esa contradicción tan brutal, ¿sabes? Ahí es donde se planta la semilla de la conspiración. Claro. O fue la corrección de un error garrafal, o fue el inicio de un encubrimiento masivo. Exacto. Y con esa explicación del globo, el caso se enfría, cae en el olvido casi 30 años. La gente como que lo acepta y sigue adelante. Sí, por un tiempo. Pero en los años 70 y 80 la historia explota de nuevo, y con muchísima más fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasó fueron los investigadores y los libros. Autores como Stanton Friedman empiezan a buscar a los testigos originales, a la gente que estuvo ahí y que nunca había hablado. Y encuentran al testigo estrella. Al testigo estrella. El mismísimo mayor Jesse Marcel, el oficial que recogió los restos y salió en las fotos. Ya retirado cerca del final de su vida, y decide romper el silencio. Y lo que dice es una bomba. Una bomba. Afirma que toda la historia del globo meteorológico fue una farsa, una tapadera. Insiste en que los restos que lo obligaron a mostrar a la prensa No eran los reales. no eran los que él recogió en el rancho. Dice que le pusieron esos restos falsos en la mesa y le ordenaron que posara para las fotos y se callara. ¡Guau! Y sus descripciones del material real son fascinantes. Habla de ese metal con memoria, que no se podía abollar con un mazo. Y lo más impactante, escribe unas pequeñas vigas que tenían inscripciones, jeroglíficos. Una especie de símbolos geométricos de un color entre rosado y violeta. Según Marcel, ese material era de origen extraterrestre, sin ninguna duda. Pero aquí hay que ser un poco escéptico. ¿Por qué esperar 30 años? ¿Buscaba fama? ¿O era una cuestión de conciencia? Es una pregunta válida, y es parte del debate. Sus detractores dicen que exageró, que mezcló recuerdos. Sus defensores argumentan que como militar cumplió órdenes y solo se atrevió a hablar cuando ya no tenía nada que perder. Lo que es innegable es que su testimonio revitaliza el caso. Totalmente. Cambió la narrativa para siempre. Porque ya no se trataba solo de restos. A partir de él, empiezan a surgir otros testigos que añaden una capa mucho más oscura a la historia. Los cuerpos. Ahí es donde todo se vuelve mucho más sensacionalista. Exacto. La narrativa evoluciona. Ya no es solo una nave estrellada, es una nave tripulada. Y empiezan a aparecer relatos, muchos de segunda mano, de enfermeras, sepultureros. Que supuestamente vieron los cuerpos de los ocupantes. Y todos coinciden en una descripción muy específica. Seres pequeños, cabezas grandes, ojos negros, enormes, almendrados. Es el nacimiento del arquetipo del gris, el que todos tenemos en la cabeza. Y con los cuerpos, la teoría de la conspiración se completa. La idea es que todo, restos y cadáveres, fue llevado en secreto al Área 51. Ajá. Para estudiarlos. Aplicar ingeniería inversa. Hay todo un mito de que avances como la fibra óptica o los microchips vienen de ahí. Y ese mito recibió un empujón gigantesco en los 90 con la famosa autopsia alienígena. Uf, claro. Esas imágenes en blanco y negro granuladas que pretendían mostrar la disección de uno de los cuerpos. El impacto fue global. Aunque después se supo que era falsa. Su creador admitió que era una recreación. Pero el efecto ya estaba hecho. La imagen del alien en la mesa de autopsias quedó grabada en la mente de millones. Toda esta presión mediática que se acumula por décadas finalmente obliga al gobierno a moverse. Sí, en los 90, un congresista de Nuevo México exige una investigación y la Fuerza Aérea tiene que reabrir el caso y publicar una explicación definitiva. Y publican 2 informes muy extensos. En el primero, de 1994, la Fuerza Aérea admite algo sorprendente. Admiten que la historia del globo meteorológico de 1947 era, en efecto, una mentira, una tapadera. Un momento. ¿La Fuerza Aérea admite que mintió? Entonces los conspiranoicos tenían razón. Tenían razón en eso. Hubo un encubrimiento.
Lo fascinante es que estaban encubriendo algo totalmente terrenal, pero que en ese momento era casi tan sensible como una nave alienígena. ¿Y qué era? Su método secreto para espiar las pruebas atómicas de los soviéticos, el proyecto Mogul. A ver, explícame eso. ¿Espionaje con globos? Era tecnología punta en 1947. La idea era lanzar enormes trenes de globos a gran altitud, con micrófonos de muy baja frecuencia y reflectores de radar. Para intentar escuchar si los soviéticos detonaban una bomba. Exacto. Creían que, flotando en una capa específica de la atmósfera, podrían captar las ondas sonoras de una detonación nuclear a miles de kilómetros. Era una de sus mejores bazas para saber si Stalin ya tenía la bomba. ¿Y los materiales de esos globos coinciden con las descripciones originales de los restos? Ahí es donde las piezas encajan de forma bastante convincente. Usaban un polietileno reforzado y un papel de aluminio especial, mucho más resistente. Lo que podría explicar el foil metálico que no se rompía. Justo. Y llevaban reflectores de radar hechos con varillas de madera y unidos con una cinta adhesiva muy particular que tenía impresos unos símbolos florales. No puede ser. Los jeroglíficos alienígenas eran en realidad los logos de una fábrica de juguetes. Según la Fuerza Aérea, sí. Para un ranchero que nunca había visto algo así, la combinación de esos materiales era, literalmente, de otro mundo. O sea, la explicación oficial es que el ejército reconoció que era del proyecto Mogul. No podían admitirlo por la Guerra Fría. Y se inventaron la tapadera más simple que se les ocurrió. Un globo meteorológico. El encubrimiento fue para proteger un secreto militar, no un extraterrestre. Ok, eso. Eso explica los restos. Pero, ¿y los cuerpos? Esa es la parte más difícil de descartar para mucha gente. El segundo informe, de 1997, se centra en eso. Su conclusión es que los recuerdos sobre los cuerpos son una mezcla de memorias a lo largo del tiempo. Una confusión. Atribuyen esas historias a otro programa militar de los años 50 llamado Project High Dive. En esas pruebas lanzaban maniquís antropomórficos desde gran altitud para probar paracaídas. O sea, la imagen de militares recogiendo cuerpos del desierto sí era real, solo que eran maniquís, y ocurrió años después. Esa es la teoría, que con el paso de las décadas, la gente mezcló en su memoria los dos eventos, la caída de los restos extraños en el 47 y la recuperación de cuerpos en los 50. Vaya, la leyenda de Roswell no sería un solo evento, sino la amalgama de varios incidentes reales, malinterpretados y magnificados por el secreto. Entonces, al final de todo este viaje, ¿qué nos queda? Por un lado, una explicación oficial increíblemente detallada que parece atar todos los cabos sueltos de 1947. El proyecto Mogul explica el objeto, el secreto, la mentira inicial, todo de una manera lógica. Pero por otro lado, tienes una mitología cultural que es mucho más poderosa, más atractiva que un globo de espionaje. Claro, una narrativa alimentada por testimonios como el de Jesse Marcel, que hasta el día de su muerte juró que lo que vio no era de este mundo. Y por una desconfianza profunda hacia las versiones del gobierno. Totalmente. La historia de Roswell ya trascendió la pregunta de si fue verdad o no. Es un ícono cultural. La ciudad de Roswell vive de esto. El alien gris es tan reconocible como Mickey Mouse. Es parte de nuestro folclore moderno. Y es el caso de estudio perfecto de cómo nace un mito en la era de la información, ¿no? Empieza con un hecho real y confuso, se amplifica por el secreto, y luego la cultura popular lo adopta hasta que la leyenda se vuelve indestructible. Y aquí me queda un último pensamiento. A pesar de todo, en los últimos años vemos un resurgimiento oficial del interés en este tema. Los fenómenos aéreos no identificados, o UAP. Exacto. Ya no son